Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín, este es el episodio número 68 y gracias por acompañarnos. Hemos venido con una serie de episodios interesantes. De hecho, a mí me encantó el anterior. Si no ha sido todavía ese, te invitamos a que puedas ir. Y hoy tenemos uno que nace mucho desde nuestro corazón y de quizás de muchas de las experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida. Incluso una experiencia que ha venido de otras personas, de personas cercanas, personas lejanas. Y me encantaría decir que no solamente es un título, sino también una oración. Y se llama Dios, por favor, sáname. Porque ¿quién no ha hecho esta oración? Si eres cercano a la fe, si eres cercano a la oración, incluso si a veces quisiste probar tu suerte con todo lo que te faltaba para que esto pasara, dijiste, ya, Dios, por favor, sáname. Y no queremos aprovechar este episodio como para aprovecharnos de quizás lo que pueda traer, sino de queremos acompañarte, porque de eso se trata Tandem, queremos acompañarte en estos procesos de los que a veces somos parte y a veces estamos muy solos y a veces no sabemos cómo llegar a un espacio donde podamos solucionar algo. Sí, y no sabemos cuál sea tu historia. No sé si tú hoy estás enfermo o quizás un familiar, alguien que amas. Tal vez acabas de salir a una consulta médica en estos días y has recibido un diagnóstico un poco difícil o estás esperando el resultado de algún examen. O quizás nos estás escuchando en la sala de un hospital, ¿no? Lo que sí sabemos es que posiblemente si estás envuelto en alguna de estas situaciones, posiblemente estás cansado de seguir esperando. Y este episodio es justamente porque entendemos el dolor de la espera, porque entendemos el dolor que trae las enfermedades, porque entendemos el dolor no solo a través de, como decía Val, de las personas que han compartido con nosotros, sino que también en nuestra propia carne, de alguna u otra forma, entendemos lo que es la enfermedad. Y es curioso porque este episodio lo estamos grabando. Yo salí de una semana un poco complicada, no hablando físicamente hablando, estuve un poco enfermo. Hoy, por suerte, me Estás siento mejor. mejor, Sí. estoy mejor. Val se puede escuchar en su voz un poco afectada. Así que ha sido unas semanas donde la enfermedad ha estado cerca de nuestra casa. Y sí, ninguna de ellas ha sido ah, crónica o grave, pero aún entendemos lo que esto puede estar significando en tu vida si es que te encuentras batallando con una de ellas, ¿no? Y queremos decirte algo desde el principio, y es que queremos hoy como abrir la Biblia entre esta conversación y descubrir el corazón de Jesús, el corazón de Dios, en medio de lo que puede significar el valle de la enfermedad, ¿no? Sí, hay algo que queremos dejar claro desde el inicio de este episodio, y es que la enfermedad nunca cambia quién es Dios, porque a veces y a mí me ha pasado muchas veces, cuando he visto a las personas que amo, incluso yo haber pasado por un diagnóstico, lo primero que dices es, ¿por qué Dios me escogió a mí para esta enfermedad? ¿Por qué yo tengo que vivir? ¿Por qué esta persona que es tan buena tiene que vivir esto? Y nos enojamos con Dios. Entonces, la enfermedad nunca cambia quién es Dios. Puede cambiar todos nuestros planes, puede cambiar nuestras rutinas, puede cambiar nuestro cuerpo, pero definitivamente nunca va a cambiar el carácter de Dios. Y hoy quisiéramos poder pasearnos por lo que la Biblia responde alrededor de esta circunstancia. Entender que de alguna forma la Biblia y Dios nos permiten hacernos algunas preguntas y al mismo tiempo conseguir respuestas, ¿no? Preguntas como, ¿Dios sana? Esa es la primera. Am, Preguntarnos cómo podemos seguir creyendo a pesar de que las respuestas son tardías muchas veces para nosotros en nuestra dinámica de medir el tiempo. Y también queremos poder pasearnos por una oración. Al final yo creo que la oración tiene mucho poder
para cambiar nuestras circunstancias o para cambiarnos a nosotros para poder afrontar las circunstancias. Así que solo quiero pedirte que puedas quedar hasta el final, porque este episodio va, a diferencia de muchos otros episodios, cerrar orando por ti, que nos escuchas, y por todos aquellos que están padeciendo y batallando contra una enfermedad. Hay algo que me llama mucho la atención, sobre todo cuando leo la Biblia, específicamente cuando leo Lucas, Marcos, Mateo, Juan, y es que las personas enfermas en estos escritos no iban donde Jesús pidiendo una explicación, no como que, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué tengo, por qué no puedo caminar? Y creo que el día de hoy, am, perdón, se me pasó decirles, o sea, algo que yo veía era que definitivamente estas personas no iban buscando una explicación, sino que iban buscando esperanza, ¿no? Y el día de hoy creo que eso sigue pasando, porque cuando alguien recibe un diagnóstico, no necesita primero una teoría, necesita una razón por la cual debe seguir. Al menos algo que me ha pasado mucho cuando he tenido un diagnóstico es lo primero que quiero escuchar, es como ya escuché las malas noticias. Quiero que alguien me diga que esto se va a acabar, quiero que me digan que voy a estar bien, que no va a ser tan doloroso. Y eso es lo que todos buscamos, esperanza. Así que me encanta saber que esto viene desde tiempos atrás y que no soy la única que tuvo que vivir esto. Y yo creo que podemos aguardar esa esperanza y sostenerla sobre algo, ¿no? Porque la esperanza no solo se sostiene en el aire, hay verdades y promesas que hacen que la verdad, que la esperanza tenga sentido. Y la primera verdad que yo creo que hace que nuestra esperanza tenga sentido es que Dios no se molesta cuando llegamos enfermos o rotos. Dios no se molesta cuando llegamos heridos ante Él. Y claro, empezamos hablando del episodio de enfermedad física, ¿no? Pero yo creo que muchas veces también nuestra alma necesita sanidad. Muchas veces nuestras emociones necesitan ser sanas, nuestra mente necesita ser sana. Y yo creo que esta conversación abarca también para ello, porque realmente Dios no se enoja por ello, Dios no se incomoda, no es que en su agenda lamentablemente se va a molestar porque llegó alguien más enfermo a tocarle la puerta, no es un gerente enojado detrás de su oficina, detrás de un escritorio con muchas cosas que atender. Realmente Dios está disponible y dispuesto para atender lo que estemos batallando. Y esa idea me gusta mucho porque muchos de nosotros a veces nos hemos acercado a Dios pretendiendo ser fuertes, ¿no? Ujú. Pretendiendo fingir cómo estamos e ignoramos la honestidad y la vulnerabilidad que deberíamos tener cuando nos acercamos a Él, porque al final Él es nuestro Padre. Y él nos conoce, ¿no? Sí, sí, y la fe no busca aparentar nada, busca de hecho reconocer la realidad, pero creer por algo distinto. Mm. Sí, o sea, algo que pasa es que a veces la fe nos lleva a aparentar como que todo estuviera bien. Como, ay, por favor, como si los cristianos nunca lloráramos. Como si los que creemos en Dios nunca nos sintiéramos mal. Y es como que queremos engañarle a Dios como quizás así me va a escuchar más porque al menos lo estoy intentando, pero, o sea, Él está viendo todo, ¿no? Y, y cada, perdón, ibas a decir algo. No, o sea, sino que lo que decías, yo cuando soy consciente de que Dios ve todo, estoy seguro que Dios no solo ha visto los diagnósticos que los médicos pueden darnos, los resultados, los exámenes pueden darnos, sino que también Él ha visto cómo nosotros sufrimos esto en silencio muchas veces. Yo he visto muchas veces que la enfermedad no solo genera un caos en lo físico, sino que también genera un caos en el interior de la persona que está padeciendo. Y me encanta lo que acabas de decir porque así como ve cómo sufrimos, también sabe lo que va a hacer en nosotros. Y ahí es donde se aguarda la esperanza, creo yo. Y que nosotros debemos ir como abriendo cada capa de lo que Dios está planeando en nosotros para comenzar a sentirnos de verdad más fuertes, no solamente sanos. Sí, y tú te pones a mirar en la Biblia todas las personas que se acercaron a Jesús y
Y es interesante porque nunca vas a encontrar un episodio donde Jesús les haya dicho como que, mira, ve, regrésate y vuelve cuando te sientas mejor, vuelve cuando estés más fuerte, vuelve cuando tengas más fe, o vuelve cuando ya dejes de llorar y regresa. Y cuando pienso en esto es, Jesús siempre ha estado disponible para todos aquellos que se encuentran quebrantados. Mm. Hay un verso que es básicamente que él dice que Dios está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito y humillado o se encuentran quebrantados. Y contrito es una palabra que en su etimología significa triturado, golpeado. Y yo creo que una de las cosas que más golpea a todo ser humano son, son justamente los Las malas empujes y las noticias. malas noticias que genera Sí. la enfermedad. Hay una segunda verdad, hay una segunda verdad que a mí me gusta mucho. Y es que Jesús no veía enfermedades, sino que veía personas. Mm. Y si tú hoy estás con un diagnóstico desde hace mucho tiempo, muy probablemente dentro de tu lenguaje se ha incrustado una realidad que es yo soy un paciente oncológico, yo soy un paciente crónico, yo soy un paciente... Y de alguna forma hemos insertado en nuestro lenguaje y abrazado una y otra vez que la enfermedad es lo que somos. Ujú. Y yo te digo esto con mucho respeto. No busco tampoco pretender hacer Minimizar. sentir mal y minimizar el sufrimiento. Pero lo que sí creo es que en cada uno de los evangelios, en cada una de las historias de Jesús, cuando la sociedad había reducido la persona que había estado enferma y lo había convertido en él es el ciego, él es el leproso, él es el tartamudo, él es el paralítico, y de alguna forma eso había cobrado todo sentido y significado de la persona, Jesús llegó para romper esa perspectiva que la sociedad tenía sobre ellos. Y eso me encanta. Creo que me recuerda mucho mi historia donde yo recuerdo, y lo he hablado en otros episodios, donde a mí me dijeron, tú eres la mujer que no puede tener hijos. Mm. Y literalmente fue como, ok, yo me quedé con eso. Y yo me acuerdo que te recordaba eso todo el tiempo, como, es que yo no puedo tener hijos. Y hoy es grandioso poder estar grabando este episodio con mi hijo, porque Dios tenía un plan mucho más grande para no llamarme la mujer que no podía tener hijos, la mujer infértil, sino la mujer en quien yo estoy planeando trabajar y hacer mi propósito a pesar de las dificultades. Y eso me queda mucho más grabado y sé que aplica a muchas otras cosas. Si hoy hay algo que podamos decirle a todos los que nos escuchan, es tú no eres tu enfermedad. Ujú. Tu enfermedad no es tu identidad. Entendemos que hay un diagnóstico y que tendríamos que pensar en múltiples formas de cómo atenderlo. Yo no, esto no es tampoco un episodio para desprestigiar lo que la medicina y la ciencia puede hacer. De hecho, creemos que Dios usa también la ciencia para traer bendición y sanidad a las personas, pero creemos que a veces la ciencia establece diagnósticos que marcan mucho el destino de las personas. Y si tú no logras hacer un parteaguas y romper con lo que muchas veces los diagnósticos y los resultados te dicen, muy probablemente tú te quedas viviendo una vida muy limitada de lo que Dios realmente quería para ti. Y hoy queremos decirte algo muy conciso, y es que tú eres un hijo o una hija profundamente amado por Dios. Y esa identidad está por encima de cualquier enfermedad y diagnóstico que te hayan dicho. Tu enfermedad puede describir una parte de tu historia, pero nunca define tu identidad. Mm. Y hay una tercera verdad, y es que Dios no solo tiene poder para sanar, Él también tiene compasión. Y hay un versículo en la Biblia que es el más corto y habla de que Jesús lloró, y hay muchas teorías de por qué Jesús lloró, ¿no? Pero me gusta creer que cuando me pregunto de por qué lloró, es que no solamente conocía ya el final de la historia, él sabía que Lázaro se iba a levantar, que no se había muerto porque obviamente le iba a dar vida, sino porque
el amor nunca es indiferente al dolor. Y, y Jesús no llegó diciendo, dejen de llorar porque yo ya sé cómo va a terminar esto, ya. Yo sé qué hago. Hubiera sido muy fácil porque era cierto. No es que yo me imagino en su lugar y yo hubiera dicho eso. Es que sí, o sea, era cierto. Ni siquiera venía de mentira, pero venía de un corazón muy, muy sentido sobre cómo se sentían las hermanas de Lázaro, sus amigos, toda la gente que quizás estaba viviendo ese momento. Primero lloró con ellos y después hizo el milagro. Y eso significa que Dios no solamente tiene este poder para intervenir en cualquiera de la enfermedad que puedas tener, pero también tiene un corazón que se conmueve, ¿sabes? Como cuando tú lloras, él no se incomoda, él no está harto de verte llorar por lo mismo. Cuando tú preguntas algo y es lo que siempre le has preguntado, él no se aleja. Y cuando tú no entiendes, él no va a dejar de estar cerca. Y creo que hay algo hermoso, porque muchas veces pensamos que Dios solamente está presente cuando ocurren los milagros, ocurren las cosas buenas, las bendiciones. Pero en esta historia Jesús nos muestra otra cosa, y es que también está presente cada vez que sufrimos, está presente cuando estamos en una sala de espera, está presente cuando estamos en un tratamiento largo, cuando tomamos pastillas, cuando el dolor no se va. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva porque significa que la presencia de Dios nunca depende del resultado que estamos viendo. Hmm. Son tres verdades que yo creo que hoy nos permiten abrazar una perspectiva distinta de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? La primera, solo para recordarla, es Dios no se molesta cuando estamos enfermos o cuando llegamos rotos. La segunda es Jesús no veía enfermedades, sino que veía personas y siempre te ha visto a ti. La tercera es Dios no solo tiene poder para sanarte, sino que Dios tiene compasión. O sea, es decir, Dios está conmovido por las circunstancias que vivimos. Y es emocionante saber esto, pero cuando miramos nuestras realidades, y nosotros siempre hemos sido muy honestos en cada conversación, y es que sí, son verdades potentes, son verdades respaldadas a través de la Biblia y de su palabra, pero muchas personas, incluyéndome, a veces hemos orado y no hemos visto pasar nada. Y cuando hablamos de milagros y hablamos de sanidad, de que Dios sana y que Dios se conmueve y tiene el poder para hacerlo, es fácil hablarlo y creer cuando miramos el testimonio o la realidad de otro que se sanó. Ujú. Pero cuando nosotros llevamos años orando, años tomando un tratamiento, tomando pastillas, haciéndonos exámenes tras exámenes, viendo la opinión médica de muchos doctores, ahí en esa circunstancia es muy difícil creer. En esa circunstancia es muy doloroso creer, de hecho. Y cuando estamos allí, comienza una conversación que muchos de nosotros a veces no queremos tener, pero creo que hay que tenerla porque la fe, la verdadera prueba de fe, no empieza cuando hacemos la oración, ¿no? No es cuando la fe no comienza cuando levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y decimos, Dios, por favor, sáname. Sino que empieza cuando pasa el tiempo y mi oración aún no es contestada, cuando mi respuesta todavía no llega. Y eso quisiera que fuera el conflicto y la tensión con la que pudiéramos cerrar esta parte de este episodio, ¿no? Y es, ¿cómo hago? ¿Cómo me sostengo cuando la respuesta todavía no llega? Y yo recuerdo una historia de la Biblia que Jesús sana a una mujer que tenía 12 años padeciendo de un problema, y me perdonan los médicos si estoy equivocado, de un problema menstrual o con su menstruación. Hay un término médico que en algún momento aprendí, ya me olvidé, de la situación que ella tenía, pero 12 años con un flujo de sangre constante había limitado y golpeado a esta mujer. Y en algún rato, no sé si te acuerdas, cuando investigamos de esto, y en una mirada muy rápida, tú dices, ok, 12 años con flujo de sangre, ok, esa señora tenía seguramente cólicos menstruales muy fuertes, y ya está. Pero no es así. 12 años con un dolor, uno es mucho tiempo,
2, no puedes trabajar con ese dolor tan intenso. Lo que si no puedes trabajar te genera un problema financiero, que son los efectos colaterales de una enfermedad, ¿no? Lo segundo que yo miro ahí es que es una enfermedad que de alguna forma genera mucha vergüenza socialmente hablando. Entonces, socialmente hablando, también estabas quebrado. De alguna forma, no querías compartir o exponerte porque te sentías vulnerable. Y otra cosa que pienso, físicamente hablando, si tú tienes un flujo de sangre constante por tanto tiempo, seguramente tus defensas están bajas. Tu hierro, esto lo he aprendido en los últimos meses, está bajo. Y por ende, tu energía está muy baja. No solo que energéticamente ni siquiera te dan ganas de hacer nada, sino que cuando estás así, no quieres ni siquiera hablar, compartir, expresarte, y estás propensa a que cualquier enfermedad, así sea una gripe, pudiera llegar y aniquilarte. Entonces, en esa perspectiva, esta mujer había padecido muchísimo. Y yo me pongo a pensar de que esta mujer se parece mucho a muchos de nosotros que por muchos años hemos batallado e insistido al cielo de que haga un milagro, y pasa un año, pasan 2 años, pasan 6 años, pasan 10 años, pasan 12 años y pareciera que nunca llega. Mm. Me gusta esta historia porque yo creo que algo en ella lo ha intentado todo. O sea, durante 12 años yo no creo que ella simplemente se aferró a su flujo de sangre. O sea, seguramente la vecina le dijo, no, esto se cura así con esto. Ah, no, esto se cura yendo a ni sé dónde. Y a todos nos ha pasado. O sea, todos hemos probado todos los remedios si es que hemos vivido una enfermedad de mucho tiempo. Y al final, cuando escucha que existe Jesús y sabía que iba a pasar ahí, es como, ya lo he intentado todo, ¿por qué no intentar esto también? Entonces, cuando ella toca el manto de Jesús para, de alguna manera, son 12 años que ella vivió esta enfermedad, pero asimismo admiro mucho cómo ella 12 años siguió creyendo que podía sanarse, porque aún así lo intentó. O sea, intentó lo que parecía muy místico y que era solamente tocar el manto de un hombre que se hacía llamar el sanador. Entonces, ahí me gusta también la actitud de Jesús, como en medio de la multitud, él se detiene y dice, hey, ¿quién me tocó? Y sus amigos así como, Jesús, hay demasiada gente, o sea, ¿cómo preguntas eso? Entonces, ¿por qué Jesús pregunta? Porque estoy segura que él sabía. Y es porque él no quería que aquella mujer regresara a casa solamente con un cuerpo sano. Porque literalmente cuando ella lo tocó, dice la Biblia que un poder salió de él y él se dio cuenta por eso y la sanó. Él quería devolverle algo que había perdido mucho antes que la salud, que era su identidad, porque muchas veces ella solo era la mujer con flujo de sangre para todos los que la veían. Y, y Jesús quiso tomarse su tiempo de decir, no, yo quiero decirte que eres una mujer sana, que por 12 años fuiste esto porque tú te tomaste eso de ahí, pero porque creíste, yo te quiero dar esta nueva identidad. Y me parece hermoso. Hay un verso en toda esta historia, y para hacer la historia larga, corta, Jesús tiene esta conversación con ella y en la conversación le dice algo muy clave y quiero leértelo para que lo tengas presente, y es, él le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana. Y la forma en que Jesús responde, podríamos durar horas para analizarla, pero una simple palabra. Jesús no le llama mujer, no le llama paciente, no le llama señora, no fue distante en su conversación. Jesús le dice, hija, hija. Y Jesús entendía que aquella mujer necesitaba mucho más que solo una sanidad física, por todas las razones que ya te comenté. Y esta mujer, necesitaba volver a saber quién era. Durante 12 años, la enfermedad había definido su vida. Durante 12 años, la enfermedad había sido su identidad. Pero en un solo instante, Jesús le devuelve su identidad por encima de su enfermedad
Y quizás eso es lo que tú hoy necesitas escuchar y guardar en tu corazón. De que tal vez llevas tanto tiempo luchando con ese diagnóstico que ya comenzaste a presentarte por él, ¿no? Y antes de ser un paciente, antes de ser una estadística, antes de ser un diagnóstico, eres un hijo, eres una hija de Dios. Y queremos ser muy honestos contigo. Yo sé que no todas las historias terminan como la de esta mujer, que quedan sanas tan solo con una simple oración o con un simple acercamiento a Jesús. Yo sé que hay personas que siguen esperando, hay personas que siguen orando, hay personas que siguen luchando. Y eso no significa que Dios se las haya olvidado. Yo sé y estoy convencido, como dice Romanos 8, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Y quizás la enfermedad puede estar ahí hoy, puede seguir ahí hoy durante estos minutos que nos has estado escuchando, pero el amor de Dios nunca se ha movido. Y yo sé cómo Él redime y usa las situaciones para enseñarnos algo. Y hoy queremos seguir orando por ti. No queremos ignorar esa realidad porque sabemos que puede que tengas 1 año, 2 años, 3 años o 12 años con este diagnóstico, sabemos que Dios puede sanarte. Pero aún si no lo hiciera, Dios sigue siendo amoroso contigo. Dios sigue estando para ti, para atravesar cualquier valle que tengas que atravesar. Y hoy queremos terminar este episodio, como había mencionado Martín, orando por cada uno de ustedes. Si es que están viviendo una enfermedad, si es que alguien que aman lo está viviendo, queremos unirnos con ustedes a estas oraciones que a veces se vuelven dolorosas porque ya no sabemos qué más hacer. Así que acompáñanos en esta oración. Padre, hoy venimos delante de ti como aquella mujer del flujo de sangre, como aquel paralítico, como aquel ciego. Venimos sin máscaras, sin aparentar que somos fuertes. Venimos con nuestras preguntas y con nuestros diagnósticos y todos nuestros exámenes, con nuestros miedos y también con toda nuestra esperanza. Señor, tú conoces a cada persona que está escuchando este episodio. Tú sabes quién está en una cama del hospital. Tú sabes quién espera el resultado de un examen. Tú sabes quién está acompañando a un ser querido el día de hoy. Y quién lleva años diciendo la misma oración. Dios, por favor, sáname. Hoy te pedimos, en tu nombre, que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Te pido que traigas sanidad donde hay enfermedad. Te pido que traigas paz donde hay ansiedad. Trae fuerzas donde el cansancio ya nos ha vencido. Y si hoy alguien necesita un milagro, creemos que tú, Señor, sigues teniendo el mismo poder y la misma compasión que tenías cuando caminabas por las calles sanando personas. Pero mientras esperamos tu respuesta, ayúdanos a recordar que nunca caminamos solos, que tu amor siempre habita entre nosotros, que nada nos podrá separar de él, y que nuestra identidad nunca estará determinada por este diagnóstico, sino por el hecho de que somos tus hijos. Te agradecemos por lo bueno que eres, Padre. Y gracias porque utilizas este episodio como tu herramienta para llegar a los corazones y vidas de todas las personas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Si hoy hiciste esa oración con nosotros, queremos decirte algo y es que no dejes de acercarte a Jesús. Quizás hoy solo tengas fuerzas para decir 4 palabras. Dios, por favor, sáname. Y eso basta para que le escuche. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si en estas semanas, meses o años recibes respuesta de Dios a esta oración, no dejes de escribirnos y cuéntanos tu historia. O si necesitas que alguien de verdad siga acompañándote en oración con eso, nos encantaría hacerlo. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de nuestra comunidad. No estás solo, estamos para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.